Muy buenos días, gracias a todos por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos este otro webinar súper interesante que nos lo va a compartir Luis. Es ahí en el proceso de QA Automation. Entonces, mi nombre es Alejandra, yo hago parte de Ruixtech, soy Talent Marketing Specialist. Tenemos a Luis, nuestro experto en QA, y vamos a hablar hoy de, como les decía, un tema súper interesante donde vamos a hablar de la inteligencia artificial y el QA Automation. Entonces, Luis, preséntate y continuemos. Vale, pues, buenos días. Mi nombre es Luis, juego acá dentro de Rustac. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante que este último año, más que todo por la salida de esas nuevas inteligencias artificiales, ha estado en boga, que vendría a ser la inteligencia artificial dentro del proceso de QA Automation. Para empezar un poco, vamos a hablar sobre qué temas vamos a tocar acá dentro de la charla. Vamos a hablar sobre diferencias dentro del QA manual versus el QA automatizado, fundamentos del QA automatizado, cuándo se debería usar este tipo de QA y la inteligencia artificial dentro del proceso de QA Automation. Entonces, el primer punto que vamos a tocar es manual versus automatización. Tenemos que tener en cuenta que antes de empezar a hablar sobre las diferencias de que el testing manual o el testing automation no puede existir sin el testing manual. No quiere decir de que las pruebas automatizadas van a llegar a suplantar totalmente a las pruebas manuales, ya que como QA automation es necesario de igual manera hacer recorridos por las aplicaciones webs para poder conocer los flujos y definir cuáles son los requerimientos que deben de tener los proyectos. Entonces, hay que entender que una no puede existir sin la otra, siempre se van a llevar de la mano. Solo son herramientas que se aplican en determinadas ocasiones cuando los requerimientos del proyecto lo ameritan. Entonces, bien, lo primero que podemos comentar es que el QA manual verifica funcionalidad y requerimientos, mientras que el QA automatizado repite las pruebas una y otra vez, entregando resultados más precisos. ¿Cómo podemos explicar esto de una mejor manera? El QA automatizado se realiza en flujos o funcionalidades que son bastante tediosas de realizar de manera manual. Por ejemplo, el llenado de formularios, donde existen gran cantidad de inputs. Al tener gran cantidad de inputs, esto permite que existan muchos escenarios y diferentes combinaciones. Entonces, hacer eso de manera manual tomaría una gran cantidad de tiempo. Ahora, automatizando esos procesos, ¿qué es lo que buscamos? Sí es cierto que al principio nos va a costar un poco escribir todo ese script de pruebas, que como tal vendría siendo la prueba automatizada, pero luego de que eso está listo, sencillamente hay que ejecutar y más nada, no hay que volver a entrar dentro del formulario para analizar los requerimientos y volver a ejecutar. El QA automatizado es más rápido y preciso que el QA manual, pero el QA manual permite una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación. ¿A qué nos referimos en esto? Como bien explicamos en el punto anterior, sí es cierto que al ejecutar una prueba automatizada, el resultado lo vamos a tener de una vez, pero esto no es flexible. Por ejemplo, si el cliente quiere realizar un cambio dentro del flujo o quiere cambiar un requerimiento, como QA manuales simplemente nosotros, bueno, este flujo ya no es por aquí, sino nos vamos por este otro lado y listo. En el QA automatizado, cuando se presentan este tipo de situaciones donde el cliente ajusta un requerimiento, nosotros debemos, aparte de hacer el QA con, en vista de esos nuevos requerimientos, tenemos que ajustar nuestro script de pruebas. Esto para que el propio script, cuando lo ejecutemos, bueno, cumpla con los nuevos requerimientos establecidos por el cliente. También tenemos eh, revisiones manuales de las aplicaciones versus la intervención directa de las herramientas. Como QA manuales, nosotros vamos a estar revisando las aplicaciones de manera manual, revisando los flujos, revisando cómo están los textos, toda la parte de UI, pero como QA, cuando se realizan las automatizaciones, la herramienta de automatización como tal es la que va a entrar dentro de la aplicación web o desktop. Entonces, ahí ya como tal nosotros no intervendríamos, sino solamente en la parte de crear ese script de pruebas, ¿no? Y en tal caso, bueno, hacerle mantenimiento al mismo. Entonces, bien, eh, ¿qué es lo que
¿Qué es lo como tal en este punto? Lo que podríamos entender, que las revisiones, cuando se hace QA manual, las revisiones manuales de los diversos casos de prueba, eh, es lo que nosotros realizamos. Nosotros simplemente vamos a revisar escenario por escenario, validando cómo son las funcionalidades, mientras que las herramientas de automatización van a simular esas interacciones que nosotros realizamos normalmente. Por ejemplo, llenar un formulario, hacer clic en ciertas partes, visitar landing pages, todo este tipo de temas, ¿no? Ahora bien, eh, ya hablando de la diferencia entre el código manual y automatizado, vamos a tocar temas de los fundamentos de la automatización. Lo primero es conocimiento de las herramientas de automatización disponibles. Existen múltiples herramientas de automatización que dependiendo de los requerimientos o lo que nosotros querramos hacer, vamos a tener que usar una o la otra, dependiendo sea el caso. Experiencia en la configuración y mantenimiento del entorno de pruebas. Cuando nos referimos a esto, tenemos que entender que existen herramientas que son mucho más complejas de setear, por así decirlo, y que existe un background de conocimiento que tenemos que tener. Por ejemplo, aprender todo este tema de los selectores CSS para poder interactuar con los elementos o algunas prácticas que se deben conocer para poder ejecutar pruebas automatizadas de manera correcta. En este caso, hay que aprender también un poco de GitHub, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos que aprender un poco, no solamente es la herramienta, sino que hay que tener un poco más de contexto de cómo es que se usa. Luego de eso, tenemos el conocimiento de las mejores prácticas de gestión de pruebas y control de versiones. Existen ocasiones que dependiendo de la versión que nosotros manejemos de una herramienta para un framework de automatización, nos va a servir para una cosa o para otra. Hay opciones o características que se presentan en algunas versiones y en otras versiones no. Entonces, tenemos que tener esto presente a la hora de que nosotros vamos a ejecutar una prueba, ya que se ajusta directamente a los requerimientos, ¿no? También tenemos eh, conocimiento de los principios de la automatización de las pruebas. Cuando hablamos de este punto, tenemos que definir cuáles son las áreas que vamos a automatizar y cuáles son las áreas que no se van a automatizar. Cuando hablamos de las áreas que se van a automatizar, podemos definir estos flujos bastante grandes, que son flujos completos, que son pruebas de end-to-end testing. Las pruebas de end-to-end testing quieren decir pruebas se prueban, bueno, pruebas de flujos desde el inicio del flujo. Por ejemplo, vamos a hablar de un e-commerce, para poner el ejemplo, desde que el usuario se loguea o se registra en el website hasta que termina de hacer el checkout. Ese como tal vendría a ser un flujo end-to-end. Como QA Automations, tenemos que probar ese flujo entero, todas las variantes que tiene y sus características. ¿Qué flujos no probar como QA Automation? Por ejemplo, si nos vamos al footer, existen algunos botones para redirigir a redes sociales, por ejemplo. Eso como tal no valdría la pena automatizarlo, ya que vamos a tardar más en este caso creando el script de prueba para ello que probándolo de manera manual. Es por ello que para validar o realizar pruebas de automatización se hacen estimaciones en conjunto al equipo para poder validar todos estos temas, ¿no? Ver qué pruebas van a automatización y cuáles no. Eso es algo que hay que tener presente en esto. Entonces, bien, eh, capacidad para adaptarse a cambios en los requisitos del sistema. Esto es el punto que les comenté, va de la mano con el punto que hablamos anteriormente, de que si se realiza un cambio en los requerimientos, nosotros vamos a tener que entrar para acá, al script de pruebas, cambiar el script, ajustarlo, revisar otra vez cuáles son los procesos que vamos a estar ejecutando y volver a subir ese script, ¿no? Eso es básicamente lo que se haría. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre cómo ha sido el testing en el desarrollo del software durante la historia. Encontramos que durante la década de los 80, entre 1980 y 1990, el testing simplemente era testing manual. Las metodologías eran eh, más lentas que en la actualidad y se usaban principalmente metodologías de cascada, que no se comparan en la actualidad como a las metodologías ágiles que se ejecutan hoy en día. También tenemos que tener en cuenta que
la fecha de los releases o los plazos de release eran mucho más largos que en la actualidad. También tenemos que en la década de del 1990 a los 2000 empezaron a surgir esas primeras herramientas de automatización. Podemos mencionar algunas como Silk Test o Windrunner. ¿Cuál era el problema de estas tecnologías? Que existían muchos enfoques de diferentes desarrolladores y no llegaban a nada concreto, por así decirlo. Además que soportaban eh, una reducida cantidad de lenguajes de programación y no soportaban todos los sistemas operativos. También que para la época eran bastante costosas, ya que era una tecnología novedosa, era algo nuevo, pero había que tener un gran nivel técnico para poder usar estas herramientas. No es como que se accedía a este tipo de frameworks y ya se podía automatizar. No, o sea, había que tener un gran conocimiento o un contexto de la herramienta antes de poder siquiera empezar a utilizarla. Luego llegó la década de los 2000 a 2010, en donde empezaron a salir esas primeras herramientas de automatización que seguían siendo robustas, pero mucho más sencillas de usar que las de la década pasada. Podemos mencionar en este caso Selenium, que salió en el año 2004 y a lo largo de la historia eh, se ha mantenido, ha tenido gran hegemonía esta herramienta, ya que ha seguido actualizada con los requerimientos de hoy en día y no se ha quedado atrás. Además que por ser la más antigua, fue la primera con la que se empezaron a jugar y a incluir diferentes frameworks para apoyar en las pruebas, como por ejemplo tenemos Behave, que Behave es más que todo un framework que apoya las pruebas automatizadas con Selenium, incluyendo el lenguaje tipo Gherkin. Luego del año 2010 a la actualidad, empezamos a ver metodologías mucho más ágiles, empezar a realizar Scrum, eh, a incluir el CI y el CD, que es el Continuous Integration y el Continuous Deployment, y por lo tanto se empezaron a integrar eh, algo llamado el Continuous Testing, que para explicarlo un poco de qué va esto, el Continuous Testing vendría siendo, por ejemplo, nosotros creamos nuestro script de pruebas, tenemos nuestra prueba ya automatizada, eh, subimos ese script a nuestro proyecto y creamos un cron, de que cada vez que se realice un merge a una determinada rama, por ejemplo, master, esta prueba automatizada se va a ejecutar sin siquiera que nosotros estemos ejecutándola, ¿no? Desde nuestro local, por así decirlo. Entonces, ahí es cuando entra en juego el continuous testing. Ahora, para el futuro. ¿Qué se tiene previsto para el futuro? En la actualidad existen muchas herramientas em, o muchas herramientas enfocadas con la inteligencia artificial, em, en donde, oye, a ver, enfocadas en la inteligencia artificial que se prevé que en el futuro sean de mayor uso. Tenemos que ver que, tenemos que ver que este tipo de herramientas de automatización con inteligencia artificial son mucho más autónomas y mucho más fáciles de usar los otros tipos de herramientas, ya que es solamente entrar, aprender a usarla y listo. No es que hay que tener un conocimiento o un background para poder entenderlas, ¿no? Entonces, bien, luego de esto vamos a pasar un poco acerca de algunas herramientas de automatización eh, de la era actual, por así decirlo. Tenemos la primera que ya mencionamos, que es Selenium. Selenium tiene un gran soporte de diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo los que están acá, Java, Python, C Sharp, Ruby y JavaScript. Al ser la herramienta o el framework de automatización más antiguo, existe una gran variedad de recursos y documentación referente con Selenium. Esto ayudando también al aprendizaje de la herramienta y siempre y el apoyo que existe en la misma. Selenium también es el framework de automatización que tiene la mayor compatibilidad eh, con navegadores. Es la única herramienta que soporta navegadores como Safari, como, como Brave y alguno que otro navegador ahí que no es muy común usarlo, ¿no?
También tenemos que Selenium, a pesar de que es la más antigua, se mantiene vigente por todas sus actualizaciones y que a pesar de ser un poco robusta, cumple con su objetivo y es el de realizar las pruebas y ejecutarlas sencillamente. También, de la mano con Selenium, se pueden aplicar otros frameworks, como ya lo comentamos, el de Behave, por ejemplo, para integrar lenguaje Gherkin en las pruebas, y también Appium, que Appium sirve para ejecutar pruebas tanto en aplicaciones móviles como en aplicaciones web, pero en entornos de mobile, pues. La segunda herramienta que está marcando la pauta actualmente vendría a ser Cypress. Cypress es una herramienta que nada más soporta JavaScript y TypeScript. ¿Cuáles son los pros de esta herramienta? Bueno, que la interfaz es mucho más simplificada. Si la comparamos con Selenium, claro. O sea, Selenium es mucho más robusta si la comparamos con Cypress. Además que Cypress es mucho más fácil de instalar y de configurar. Si nosotros instalamos Cypress, sencillamente sería instalar el framework de Cypress y listo, ya podríamos empezar a ejecutar las pruebas. Cuando nosotros instalamos Selenium, por ejemplo, en un ambiente con el lenguaje Python, para poner el ejemplo, no es solamente Selenium, tenemos que descargar PyTest, que debería ser el test runner de Python, y también tendríamos que descargar todos los drivers que como tal los drivers vendrían siendo donde las pruebas se ejecutan. No es que se ejecutan directamente en los navegadores que nosotros tenemos instalados, sino que se ejecutan haciendo uso de los drivers de los mismos. Entonces, en este caso, habría que instalar también todos estos drivers. Y al momento de ejecutar una prueba con Selenium, indicarle dónde está ubicado ese driver para que pueda ejecutar las pruebas. Entonces, es mucho más robusto Selenium si lo comparamos con Cypress. Cypress tiene la opción de correr pruebas en tiempo real. Cuando nosotros ejecutamos una prueba con Cypress, se levanta una interfaz en donde nosotros podemos ver la prueba ejecutándose y a los bordes podemos ver todos los steps de esa prueba que está realizando y al otro lado vemos como tal lo que vendrían siendo las validaciones. En este caso no se verían solamente los assertions que nosotros estamos escribiendo en nuestro caso de prueba, sino que también los localizadores o selectores CSS, si estamos seleccionando un elemento, ya sea por ID, ya sea por clase, ya sea por atributo, etcétera, nos lo va a estar indicando si se puede encontrar ese elemento o no se puede encontrar ese elemento. También Cypress cuenta con gran cantidad de documentación, incluye en su página oficial muchas guías, videos y tutoriales que nos apoyan al aprendizaje de Cypress. Y por último, pero no menos importante, tenemos Playwright. Playwright soporta, a diferencia de Cypress, una gran cantidad de lenguajes de programación. Tenemos entre ellos Java, Python, C Sharp, bueno, algunos otros que mencionamos con anterioridad, pero este tiene la diferencia que soporta .NET, que los otros dos no lo hacen. ¿Cuál es la ventaja de Playwright? Playwright no solamente sirve para automatizar pruebas, automatizar aplicaciones web, que vendrían siendo páginas, sino que también permite la automatización de aplicaciones de escritorio. Esto es algo que ni Cypress ni Selenium pueden llegar a realizar. Este permite la integración de otras funcionalidades como Mocha o Jest para apoyarse en las pruebas. Permite la ejecución de pruebas paralelas, que básicamente vendría siendo que al momento de ejecutar una prueba, no tenemos que esperar que una prueba se ejecute para poder proseguir con la otra, sino que múltiples pruebas pueden ejecutarse en simultáneo para ahorrar ese tiempo de ejecución. Entonces se acortaría. Y Playwright, al ser la herramienta de automatización más reciente, permite la grabación de pruebas, que a su vez genera un script de pruebas. Esto como tal lo podríamos ver como el primer indicio de una inteligencia artificial o el uso de una inteligencia artificial dentro de una herramienta de automatización. ¿Qué es lo que hace este Playwright cuando hablamos de grabación de pruebas? Sencillamente lo que hacemos acá es que nosotros corremos un comando que vendría a ser Playwright Code Gen, que vendría a ser Playwright generación de código. Indicamos la URL a donde vamos a hacer las pruebas de nuestro ambiente de pruebas como tal
y el script, corremos el comando. Luego de eso se van a abrir dos paneles. Uno en donde nosotros vamos a ver nuestra, no, nos, vamos a ver el Chrome normal, el navegador, donde nosotros vamos a ejecutar nuestras opciones, nuestras acciones, que si por ejemplo escribir en varios inputs, seleccionar varias cosas, meterse en una página, y al lado derecho vamos a tener eh, como un tabloide en donde mientras nosotros vamos ejecutando esas acciones, se va escribiendo el código del lado derecho. Entonces, esto simplifica mucho el trabajo del QA con esta herramienta, ¿no? Entonces, bien, llegado a este punto, ¿qué herramienta usar si nosotros vamos a automatizar? Selenium, Cypress o Playwright. Esto depende mucho de cuál va a ser el scope o cuáles son los requerimientos que tenemos que satisfacer. Comenzando por ahí, tenemos que definir eso. ¿Qué nos están pidiendo automatizar? Por ejemplo, si nos piden automatizar una aplicación de escritorio, bueno, ya sabemos que Selenium y Cypress no podemos usarlo porque solamente son para aplicaciones web. Si nosotros queremos, eh, estamos empezando y queremos automatizar con algo mucho más sencillo y empezar a automatizar, podemos optar por Cypress o Playwright y no tanto por Selenium porque es un poco más robusto. Entonces, bien, ya dependiendo, ya acá entra lo que vendría a ser los gustos y las opciones que se tienen, pero hay que definir eso, pues, qué herramienta es más viable tanto para el QA como para el proyecto, que beneficien a ambos, ¿no? Y lo más importante, que mantenga la calidad del software que nosotros estamos, eh, en donde estamos trabajando. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, bien, ya llegado a este punto, podemos hablar un poco sobre la inteligencia artificial dentro de los procesos de QA Automation. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre la inteligencia artificial. Vamos a ir desmitificando un poco la inteligencia artificial, ya que este concepto de inteligencia artificial en el último año ha estado bastante en boga y como tal, muchas personas todavía tienen la duda de qué es una inteligencia artificial, cómo funciona, por qué actúa de ciertas maneras. Entonces, bueno, vamos a estar explicando acá esos puntos. Primero tenemos, por la parte más superficial, tenemos lo que vendría siendo la inteligencia artificial. Esto vendrían siendo todas esas herramientas que interactúan con el usuario y se comportan o nos dan respuestas eh, contextualizadas, como por ejemplo tenemos a ChatGPT. Ya al momento de interactuar con ChatGPT, bueno, ya tenemos acá, este es el nivel más superficial. Ese es el momento en donde nosotros interactuamos con esa herramienta y, y nada, esperamos que se comporte de una manera esperada o que nos responda de una manera esperada. En el segundo nivel tenemos lo que vendría siendo el Machine Learning. El Machine Learning se encarga principalmente de reconocer todos esos comportamientos que tiene un usuario a través de algoritmos. Entonces, más que todo, aquí en este punto lo que entraría sería una inteligencia o unos algoritmos, mejor dicho, que van aprendiendo sobre la conducta que tiene el usuario. Entonces, ya con ciertas acciones que realiza el usuario, el Machine Learning puede determinar ciertos resultados esperados. Entonces, esto se ha aplicado directamente en las pruebas de automatización, ¿no? Eh, y básicamente sería eso. También tenemos en la parte del Machine Learning, podemos ver, por ejemplo, los algoritmos de Instagram o de las redes sociales, que si nosotros publicamos contenido en determinadas horas, nuestras publicaciones van a tener mayor exposición que si las publicamos a diferentes horas. Y bueno, todo este tipo de temas entran acá en el machine learning, ya que el algoritmo reconoce cuáles son las acciones que está cometiendo el usuario y cómo responderlas según resultados esperados almacenados ya previamente. Entonces, llega a este punto para explicar un poco de una manera más visual cómo funciona el Machine Learning. Vamos a irnos acá a QuickDraw. QuickDraw vendría siendo una aplicación de Google que lo que trata es de adivinar las cosas que nosotros estamos dibujando. Nos otorga palabras y nosotros tenemos que dibujarlas. Entonces, bien, en este caso nos pidieron dibujar un avión. Vamos a tratar de dibujar un avión.
Yo no es que dibujé muy Carrete bien, triángulo. O cambiar de pero jardín. vamos a tratar de Modificar. dibujarlo Carrete montaña bien. rusa. Otro boom. Otra era. No sé, el salud. Entonces, bien, ahí lo adivinó y me adivinó la palabra después, que era un avión, que ahí estuve haciendo unas anteriormente. Y ahí está. Eso es como tal lo que se encarga del Machine Learning. Acá vemos que es una red neuronal que trata de adivinar qué es lo que nosotros estamos dibujando. Sería básicamente eso. Luego de eso, tenemos en el último nivel, tenemos el Deep Learning, que el Deep Learning vendría siendo eh, todo ese contexto que se le otorgan a las inteligencias artificiales. Podemos verlo, llevándolo a un ejemplo, pueden ser como todas esas neuronas o esa red neuronal que hace sinapsis entre sí y contextualiza eh, las acciones según sea el caso. Por ejemplo, cuando hablamos de deep learning, si lo tratamos de entender como si fuese conocimiento de nosotros, los humanos, podemos ver, por ejemplo, que, bueno, no podemos tocar algo caliente porque nos vamos a quemar. Eso es algo que ya nosotros sabemos, que está contextualizado, que no es necesario realizarlo para para saber que es así. Es algo que ya existe en nosotros y que lo tenemos por conocimiento. Ahí podemos entrar o entraría lo que vendría siendo el deep learning. Son cosas que contextualizan y son redes neuronales muy complejas que lo que hacen es darle sentido a todas las respuestas o acciones que nos otorgan las inteligencias artificiales. Básicamente sería eso. Así es como funciona la inteligencia artificial. Basándose primero en la inteligencia artificial, que es el primer punto de la superficie, que es como tal esa herramienta que interactúa con nosotros. Luego tenemos el Machine Learning, que es la inteligencia artificial aprendiendo de nosotros para poder darnos respuestas más coherentes. Y por último tenemos el Deep Learning, que es lo que contextualiza esas respuestas o conductas de la inteligencia artificial. Entonces, bien, ya podemos pasar al punto de algunas inteligencias artificiales o herramientas de inteligencia artificiales que se utilizan en el testing. Partiendo por la primera, tenemos a Testing. Testing es una herramienta de inteligencia artificial que nos permite realizar múltiples opciones, múltiples acciones, eh, como las herramientas de automatización que hablamos con anterioridad, como Selenium, Cypress y Playwright, con la condición que no hay que necesitar todo este background para poder ejecutarlas. Por ejemplo, no hay que instalarla dentro de un proyecto, tampoco tenemos que saber de conocimiento del selector SSS para poder ejecutarlo. No tenemos que saber de GitHub para poder ejecutar para poder usar ninguna de estas herramientas. No tenemos tampoco que saber algún lenguaje de programación, que las otras tres herramientas que hablamos con anterioridad es indispensable saber todas estos requisitos, ¿no? Testing se basa principalmente en pruebas de flujos. Eso es lo que va a hacer, simplemente va a realizar pruebas de flujos. Entonces, con esto podemos hacer pruebas de end-to-end tranquilamente en diversos flujos y ver el comportamiento del sistema. También es importante entender que al momento de realizar pruebas con testing, no vamos a estar eh, seleccionando selectores CSS o seleccionando elementos, mejor dicho, con selectores CSS o por IDs o por clases o por atributos, sino que simplemente nosotros seleccionamos hacemos clic en el elemento y se nos escribe el paso, o sea, nos escribe el paso de la acción que estamos realizando. Es bastante similar al punto que tocamos con anterioridad del Playwright, que genera el código. Es algo bastante similar, funciona muy similar, solamente bajo la salvedad de que con testing no te genera el código, sino que te genera como una especie de tarjetas que, bueno, más adelante en un tema vamos a poder ver. Luego tenemos Apply Tools. Apply Tools es un framework de automatización basado en inteligencia artificial que podemos definir como el más antiguo, ya que este framework de automatización se puede juntar con Selenium para poder realizar pruebas de automatización. ¿De qué se encarga Apply Tools? Apply Tools básicamente va a definir o realizar pruebas no en los flujos, sino a nivel visual. Va a tomar capturas de algunas vistas, por ejemplo, de algunas aplicaciones web y va a ir definiendo, bueno, ok, esto está así de esta manera, vale, perfecto, listo. Entonces, es momento de volver a correr esa prueba y, por ejemplo, se cambió algún texto, se cambió algún componente dentro del sistema.
y se corre la prueba, esta prueba va a resultar negativa, va a resultar como que falló. Entonces, bien, acá entra en este tipo de inteligencias artificiales, que como decimos, que ahorita están bastante, es algo bastante, están bastante en un nivel bastante crudo, por así decirlo, eh, que de igual manera, aquí hay que intervenir, o sea, el humano tiene que intervenir para definir si está bien o está mal este tipo de ejecuciones. Porque estas herramientas de inteligencia artificial que se encargan de definir diferencias o pruebas a nivel visual, no van a definir si algo está bien o está mal, porque es algo visual. Simplemente nos van a tirar las diferencias. Mira, aquí hay una diferencia, o sea, la recalca. Ya quedaría de parte de nosotros, cuando estemos revisando los resultados de las pruebas, definir si ese cambio está previsto o no está previsto. Entonces, ahí sería básicamente eso, ¿no? O sea, no solamente definir que las pruebas automatizadas pasaron o no pasaron, sino también, ok, ¿por qué no pasaron? Hay que ver si ese requerimiento fue solicitado o no fue solicitado. Y si es un cambio que se tenía previsto, bueno, saber que aún así la prueba haya fallado, tener en cuenta que sí satisface los requerimientos. Entonces, es por eso que a nivel de inteligencia artificial, las pruebas visuales están un poquito crudas, ¿no? En ese. Y virtuoso vendría siendo una aplicación también que sirve para lo mismo. O sea, es básicamente como testing, pero solamente llevado a las regresiones visuales. Entonces, podemos ver acá una de las tres aplicaciones más usadas como inteligencia artificial. Tenemos testing, que es para el nivel de flujos. Tenemos Apply Tools, que se usa como framework con otros frameworks de automatización, que ya hablamos con anterioridad, puede ser Selenium, Playwright o Cypress. Y tenemos Virtuoso, que Virtuoso es una aplicación que permite realizar las acciones parecidas a Apply Tools, solamente que no se junta con ningún otro framework para poder usarse. Y básicamente sería esto, ¿no? Eh, estas tres herramientas de automatización con inteligencia artificial. Entonces, bien, vamos a pasar ahora a realizar un pequeño demo con testing. Vemos acá que al momento de registrarnos en testing, tenemos que tener en cuenta que estas aplicaciones de inteligencia artificial o estas herramientas que estamos usando, las tres son pagas. Entonces hay que tenerlo en consideración. Eh, Acá yo estoy en este caso voy a usar testing, como podemos ver. Y el momento de entrar, vamos a ver esto. Vamos a ver todos nuestros tests, los suits de prueba, los planes y algunas etiquetas que le queramos agregar, ¿no? A nuestras pruebas. Sería básicamente eso. Entonces, bien, primero aquí nos dice crear un test. Bien, tenemos el primer paso. Para efecto de pruebas, para efecto de las pruebas, vamos a estar usando esta aplicación web, que es una aplicación que nos da el propio testing para validar o para practicar todo este tema de las pruebas. También esta aplicación puede ser usada para validar o para poder aprender frameworks de automatización como Selenium, Cypress o Playwright. Se pueden venir acá y practicar tranquilamente. Entonces, bien, copiamos la URL del sitio y nos vamos acá a grabar. Acá nos dice el primer paso, comenzar una nueva prueba. Vamos a ingresar el link de nuestro proyecto y le vamos a crear un caso de prueba. Acá vemos algo interesante. Vamos a dividir la pantalla para que vayan viendo. Ok, tenemos de un lado lo que vendría siendo el proyecto o de donde se van a grabar nuestras pruebas. Vemos acá que dice, estamos grabando tu test. Y acá veríamos lo que vendría siendo el caso de prueba como tal. O sea, todos los steps que se van a realizar. Entonces, bien, lo primero va a ser hacer el login. Vemos acá, se integró. Clic login. Vamos a integrar acá el, el nombre. Vamos a meter un password que va a ser 1234. Vemos acá que todo se va integrando a las pruebas. Hacemos clic en login y ahí está, clic en login. Vale. Entonces, llegado a este punto, vamos a hacer una validación. Vamos a darle acá, en más, testing predefined steps, una validación. Vamos a validar un elemento visible. Entonces, bien,
Acá nos indica, bueno, tienes que seleccionar un elemento visible en tu aplicación. Lo único que cambió al momento de loguearnos fue esto de Hello John. Vamos a hacerle clic acá, ponemos acá, se integra acá, validate visible Hello John. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejar la prueba momentáneamente hasta acá. Paramos nuestra grabación. Esto ya vendría a ser una pestaña normal, la podemos cerrar, no hay problema. Y acá tendremos nuestro caso de pruebas. Si vemos los pasos, ¿cuáles serían? Bueno, vamos a irnos a nuestra aplicación. Vamos a hacer clic en Login. Vamos a dar clic en el username. Vamos a ingresar John. Vamos a dar clic en el password. Vamos a ingresar la clave que hicimos acá. Vamos a abrir este caso. Es 1234. Solo acabamos de escribir. Automáticamente, cuando nosotros escribimos bajo un password, lo va a poner acá con asteriscos para, bueno, para privacidad. Hacemos clic en Login y luego que estamos adentro, validamos que en verdad estamos logueados. Entonces, básicamente sería eso. Al momento de correr una prueba, tenemos varias opciones acá. Puede ser correr localmente y debuguear, correr en la grilla y correr en modo incógnito. Esto nos sirve, el correr en modo incógnito, para poder eh, cuidarnos del caché, por poner un ejemplo. Hay muchas cosas que suben cosas del proyecto o la aplicación se cayó, pero como nosotros tenemos data almacenada en caché, seguimos viendo la aplicación como estaba antes de que subieran los cambios. Entonces, está buenísimo tener estas opciones acá para cuidarnos de ese punto. Entonces, por este caso se lo voy a quitar. Vamos a correr nuestra prueba y como vemos acá, todo se va a hacer de manera automática. Se escribe todo, ¡pam! Listo. Ahí se validó. Entonces, bien, vemos acá que dice el test completado de manera exitosa y acá también nos indica que el test fue completado de manera exitosa, ¿no? Entonces, como tal, vemos acá una consola, toda la data que nosotros estamos integrando acá. Podemos preservar los logs o quitarlos y también tenemos una opción de seguir grabando en este punto. Por ejemplo, nosotros quedamos en Hello John. Vamos a darle Start Recording. Vamos a seguir los pasos. Vamos a llegar acá. Vamos a meter otra vez John. 4. Llegamos y estamos aquí en Hello John. Ok. Luego de eso podemos hacer podemos darle, por ejemplo, a Book acá y validar que cuando estemos acá, vamos a ir acá al último step. Está. ¿Qué pasó? Ajá, vamos a darle clic a Book y validar. Vamos a ir a hacer lo mismo, validar un elemento visible. Vamos a validar el checkout. Listo, ya terminó nuestra prueba. Entonces, bien, si corremos la prueba, sería lo mismo. Sección, validar esto. ¿So? Den clic. Ya. Voy a quitar algunos pasos acá que se agregaron. Claro, caso de prueba y falló porque había unos pasos que se agregaron extra. Vamos a darle OK. Vamos a borrar algunas cosas. OK. Bueno, en verdad podemos borrar estos, ¿verdad? OK, vale. Vamos a correr nuestra prueba. OK, vale. Hay unos
unos pasos que todavía han estado ahí puestos. Ajá, ahora sí. Ahora sí vamos a ver la aplicación. Da clic, validamos y ahí está, test completado. Pues lo que hicimos fue rápidamente ir al checkout y validar que en verdad se desplegara esta pestaña del checkout. Entonces, básicamente así como funciona testing. No tenemos que estar ingresando ninguno selector SSS, no tenemos que seleccionar nada, simplemente se va a ir desplegando nuestra aplicación. Eh, Luego de esto, bueno, así podemos ver básicamente cómo que funciona una prueba automatizada con una inteligencia artificial. Podemos ver acá que todo este background que se necesita para poder hacer uso de una inteligencia artificial, acá no es necesario. Simplemente tenemos que venir acá, seguir el flujo normal en esa pestaña en esa ventana que se nos abre, verificar que todos los pasos, como tuvimos que hacer ahorita, estén acá. Hay unos pasos ahí de, de- que tuvimos que quitarlo porque eran de otra grabación cuando lo olvidara la segunda vez. Y simplemente correr la prueba, validar que la prueba se esté ejecutando de manera esperada y ver los resultados. Sería básicamente eso, cómo funcionaría testing en este caso. Entonces, bien, vamos a irnos acá de nuevo y tenemos esto. Inteligencia artificial en la actualidad. Pros y contras. Bueno, vamos a mencionar los pros. Bueno, estas pruebas automatizadas son bastante autónomas, no requieren tanta intervención humana. Otro pro que tenemos acá con las pruebas de las pruebas automatizadas con inteligencia artificial es que no es necesario tener este nivel de conocimiento técnico o saber un lenguaje de programación concreto para poder ejecutar pruebas con este tipo de aplicaciones. Tenemos otro pro, que es que la interfaz es mucho más visual, es fácil de ver y que nos permite una mayor visibilidad, ¿no? Obviamente, a diferencia de Selenium o Cypress, que simplemente nos va a tirar un mensaje en la consola y listo. Esto nos va a otorgar de una manera más llamativa los resultados, o sea, de una manera más friendly, por así decirlo. ¿Cuáles otros pros que tenemos con esto? Bueno, que las pruebas automatizadas por la inteligencia artificial son bastante autónomas y nos saltamos todos estos pasos de configuración, mejor dicho, de un proyecto que en algunos puntos puede llegar a ser bastante pesado. Entonces, eso vendría siendo los pros, básicamente, que es más sencillo de usar y nos ahorramos bastantes conocimientos técnicos. Algunas contras. La principal contra que tiene esto es que ejecuta la prueba con ciertas plantillas que tiene ya prediseñadas. Entonces, nosotros como QA no solamente tenemos que guiarnos por los casos que vendrían siendo Happy Path, sino también explorar un poco más allá. Y como inteligencia artificial, eso se reduce, ya que no está esa creatividad que nosotros le podemos aportar a las pruebas. Otra contra que tiene esto de la inteligencia artificial, que como están actualmente a un nivel bastante básico, pueda que las pruebas o los resultados de las pruebas que nosotros se nos están otorgando no sean las más fidedignas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de integrar o siquiera pensar integrar una de estas inteligencias artificiales dentro de nuestro proyecto. Eh, Otra contra que tiene esto es que como tal no sabemos a ciencia cierta cómo está probando las cosas. Nosotros, si bien vimos ahí que agarraba, bueno, estos son los pasos, aquí están los pasos, bueno, iniciar sesión, darle clic al login e ingresar los textos, ok, perfecto. Pero no nos indica cómo lo está realizando. Por ejemplo, qué tipo de selectores está usando. No nos aclara nunca si está usando las clases o si está usando los IDs o si está usando los atributos. Estos puntos quedan en el aire y que dado el cambio en un requerimiento que el equipo de desarrollo llegue a cambiar el nombre de alguna de estas variables, no nos daremos cuenta acá. Por ejemplo, en el caso de que el cliente lo necesite de alguna forma en específico. Ahora, con las otras herramientas de automatización,
son Selenium, Playwright, Cypress, todas estas herramientas que hablamos con anterioridad, es necesario, o mejor dicho, al momento de correr una prueba y alguno de estos valores cambia, automáticamente nos va a tirar el mensaje, mira, este elemento no se puede encontrar. Ahora, queda de parte de nosotros meternos y revisar en qué punto esa prueba falló. Básicamente sería para revisar eso, ¿no? Que eso es lo que nos permite como tal todos estos frameworks de automatización que hablamos con anterioridad, que es capaz o nos permite tener mucho más control de las pruebas. Entonces eso pasaría a ser otra contra de acá de las pruebas automatizadas con inteligencia artificial, que como tal nosotros no entendemos al 100%, no tenemos todo el contexto de cómo está actuando. Entonces, bien, ya llegado a este punto, podemos mencionar otra pregunta, que si estas inteligencias artificiales o estas pruebas con inteligencia artificial en la actualidad valen realmente la pena. Bueno, podemos decir que si vamos a realizar flujos sencillos o flujos que no necesitan o no son de gran impacto para un proyecto, se podrían integrar este tipo de herramientas, por ejemplo, testing. Si nosotros queremos realizar pruebas o a nivel visual o regresiones visuales, eh, podemos aplicar Virtuoso o Apply Tools. ¿Cuál es el problema de esto? Que independientemente vamos a tener que meternos a revisar todos esos resultados en tal caso de que un requerimiento haya sido modificado, como mencioné con anterioridad. Esto no nos va a decir si a nivel de pruebas visuales, no nos va a mencionar si una prueba está buena o está mala. Simplemente nos va a indicar que hubo una diferencia. Entonces, ahí la traducción de los resultados es un poco distinta que una prueba normal, ¿no? Si pasó o no pasó, bueno, si no pasó está mal o no. Con pruebas visuales hay que ir un poquito más allá y tener un poco más de contexto. Hay que traducir un poco mejor ahí esos resultados. Entonces, llegado a este punto, podemos decir que dependiendo del proyecto donde estemos, va a ser o no viable la aplicación de estas herramientas con inteligencia artificial. De igual forma, con las regresiones visuales. Si, por eso es que todo esto se basaría principalmente en los requerimientos del equipo y las condiciones que se tienen, ya que si se está dispuesto de, bueno, sí, vamos a meter, por ejemplo, vamos a meter Virtuoso, pero sabemos que cada vez que se cambia un requerimiento y las pruebas salen malas, es porque se ajustó algo y en verdad está bueno. Bueno, ya quedaría de parte del cual, en este caso, meterse y revisar todos esos cambios que existen para verificar que en verdad esté bueno. Eh, y básicamente sería eso. En este caso, las pruebas no serían tan autónomas, sino de igual manera el QA o un interesado, ya sea un reviewer o quien sea que se vaya a meter a revisar esto, va a tener que ver los resultados de igual manera. Entonces, si lo llevamos en ese caso, básicamente sería lo mismo que realizar ese tipo de pruebas manuales, ya que nos va a entregar dos capturas, una captura antes y una captura después de que se hizo el deploy. Entonces, básicamente sería comparar el diseño de nuestra aplicación con la aplicación que tenemos en la actualidad. Entonces, llegaríamos ya a un punto de que es lo mismo, o sea, estamos haciendo igual testing manual, solamente que los resultados en vez de verlos directamente en la aplicación, los estamos viendo dentro de esta, bueno, en vez de verlo en vez de verlo en nuestro propio proyecto, los estamos viendo a través de esta aplicación de inteligencia artificial. Entonces, eh, básicamente sería eso. Tenemos que tomar en cuenta que todas estas herramientas actualmente siguen bastante crudas, no están completas en su máximo potencial y que en el futuro, como mencionamos, si se acuerdan del timeline, que las herramientas estas que en la actualidad funcionan y que muchos proyectos utilizan de herramientas de automatización, en los 90 eran muy pesadas, todas eran pagas, había que tener gran conocimiento, no cubrían o no tenían gran cobertura en ese momento. En la actualidad, la inteligencia artificial está pasando por ese proceso. Hay muchos desarrolladores, todos tienen un diferente enfoque y están en ese proceso de experimentación, en donde a la larga se va a poder definir si estas pruebas con inteligencia artificial realmente van a valer la pena y de verificar si en verdad van a poder ser viables en la integración a nuestros proyectos, pues para validar y garantizar la calidad
del software que le estamos entregando a nuestros clientes. Y bueno, básicamente eso sería todo, pues. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias por toda esta información. ¿Alguien tiene de pronto alguna duda, quiere hacer algún aporte? Ya este sería como tal el webinar. Vamos a ver como unos segunditos a ver si de pronto alguien levanta la mano, quiere hacer alguna pregunta, de pronto algún aporte si ha trabajado con este tipo de herramientas. Bueno, creo que hemos finalizado por el día de hoy. Luis, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias a las personas que estuvieran aquí. Les recordamos que les vamos a enviar un correo electrónico donde va a estar toda la información. Luis nos va a compartir también algunos links que puedan ser de interés para ustedes y nos vemos en el próximo webinar. Pero, saludos.